Primero, buenos días a todos. Gracias por haber respondido a la convocatoria. En principio, nuestra idea es explicar un poquito lo que sucedió ayer en la audiencia lo más sucintamente posible. Habíamos pensado en hacer un comunicado, pero los términos son muy técnicos y para escribirlos es difícil, y preferimos hacer esta ronda de prensa donde nosotros vamos brevemente a explicar cuál fue a nuestro juicio lo que ha sucedido ayer, y después abrir, por supuesto, a los interrogantes o a las preguntas que ustedes tengan. Brevemente voy a hacer una cronología de las actuaciones y de las circunstancias que han rodeado este conflicto. El día jueves pasado hubo una reunión a la cual ustedes asistieron, donde delegados de la FESTRAM, encabezados por el sindicalista Brito de Casilda, se reunieron conmigo y con el intendente para ver si podía haber un acercamiento y solucionar el conflicto. Luego de explorar algunas ideas conciliatorias, no se llegó a un acuerdo respecto del fondo de la cuestión, pero sí se llegó al acuerdo de que ambas partes iban a presentar la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo. Se acordó que la presentación, que finalmente se hizo el día siguiente, el día viernes, la iba a hacer el CITRAM. El CITRAM, como dije, el día viernes se presenta en el Ministerio de Trabajo solicitando se dicte la conciliación obligatoria en los términos de la ley 10.648 del conflicto sucedido en la ciudad de Rufino. Si bien el día jueves habíamos acordado que el único tema que se iba a tratar en la conciliación obligatoria era el paro de FESTRAM y el descuento de los días, el CITRAM incluyó como temas el descuento que se le había hecho de días a los miembros de comisión directiva y el pase a planta de los 7 trabajadores que aún son eventuales dentro de la Municipalidad de Rufino. Así nos citan el mismo día viernes, se cita a reunión para el dictado de la conciliación obligatoria primero para el día lunes, después para el día martes. Hubo ahí algún problema con la notificación, pero finalmente se confirmó el día martes a las 11 de la mañana. Ayer concurrimos con la doctora Serra en representación de la municipalidad, acompañados por el asesor legal que tiene el municipio en la ciudad de Rosario, el destacado constitucionalista, el doctor Terrile. Nos hicimos presentes en la Secretaría de Trabajo, en la Dirección de Relaciones Laborales, y asistimos. En ese momento estaba Brito, el secretario gremial de FESTRAM Medina, Torres, que era delegado también de FESTRAM, y María José Barrios por el CITRAM de Rufino. Nosotros, como lo dice el acta, que en breves instantes se las vamos a enviar en forma digital, así como también la presentación, nosotros lo que hicimos en esa audiencia es aceptar la conciliación obligatoria que había pedido el sindicato y ofrecimos, como una de las consecuencias legales que tiene la aceptación de la conciliación obligatoria, es retrotraer el conflicto al día anterior al mismo. En este caso, tendríamos que retrotraernos al día 26 de abril, que fue el día anterior a la medida. Ahí nosotros, por imperio legal, por supuesto, y al aceptar la conciliación obligatoria, teníamos que integrar los días que se habían descontado, y el sindicato tenía que abstenerse de cualquier medida de acción directa desde ese momento y hasta que se solucionara el fondo de la cuestión. ¿Qué quiere decir? Es
Se abre el procedimiento, todos deponemos las medidas, nosotros el descuento, los trabajadores el paro, y después se abre una instancia que puede durar más o menos unos 30 días para discutir el fondo de la cuestión. En esos términos nosotros concurrimos a la audiencia. En ese momento la funcionaria a cargo de la reunión nos pide que nos retiremos porque había una incompatibilidad o una contradicción entre lo que se pedía y lo que se decía. Nos retiramos, estuvo reunida más o menos aproximadamente media hora con el sindicato y con la FESTRAM, y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa que el CITRAM y la FESTRAM no ratificaban el pedido de conciliación obligatoria, sino que iban a convertir la conciliación obligatoria pedida en una mediación voluntaria a la cual nos teníamos que someter. Nosotros lo que le dijimos claramente, después ustedes pueden leer el acta, es que nosotros veníamos, como habíamos acordado, a una audiencia preparatoria de la conciliación obligatoria y que le pedíamos al Ministerio de Trabajo que dictara la conciliación obligatoria. De ahí en más parecía una comedia de enredos donde el CITRAM decía que no había firmado el pedido de conciliación obligatoria, por eso se los voy a enviar para que vean que está firmado por María José Barrios y Mauricio Marengo en representación del CITRAM, donde decían que la FESTRAM decía que era un paro local lo que habían pedido y esto era un paro provincial, y nosotros claramente decíamos la ley no habla de si el paro es local, sino solamente lo que pide es que las partes no tengan medidas de acción directa, no importa si el paro es provincial. Bueno, no hubo forma de volver atrás con esa postura, que implicaba una contradicción evidente con lo que se había presentado y para lo que habíamos ido. Y para que ustedes tengan claro y si después lo quieren comunicar o ustedes lo sepan, le estamos enviando la presentación del sindicato y el acta con la que terminó la reunión de ayer. Hay llamada, hubo un cuarto intermedio para el día 23, pero no para la conciliación obligatoria, sino para esta especie de mediación. Yo brevemente quise explicar cuál fue la situación de ayer y ahora los que quieran hacer alguna pregunta, Arturo, la doctora y yo estamos a disposición. ¿En qué se diferencian la audiencia de conciliación obligatoria de acatar, de poder llegar a una instancia de diálogo, de debate entre las dos partes y este debate nuevo que han puesto el Ministerio de Trabajo, ha pedido el sindicato de voluntades? ¿En qué se diferencia? Explícalo. No, explícalo. A ver, nosotros fuimos con claras instrucciones del intendente en el sentido de que ya se había preacordado acogernos al procedimiento de conciliación obligatoria porque entendíamos que teníamos que reintegrar los saberes y el sindicato por su parte tenía que comprometerse a la prestación de servicios. Recordemos que ya este paro lleva 12 días donde no tenemos prestación de servicio, no hay recolección de residuos, si bien hay una recolección de residuos provisoria, ¿sí?, que la están haciendo algunos empleados con particulares. Nosotros lo que buscábamos era claramente poder solucionar este tema de manera definitiva. Frente a la contradicción que representaba enterarnos en ese instante que ellos no querían someterse al procedimiento de conciliación, porque eso implicaba que hoy tenían que prestar servicios. Entonces, ahí dejamos en clara nuestra decisión y nuestra postura. Estamos abiertos a dialogar, somos personas de palabras, del derecho, no convalidamos ningún acto de violencia, pero está en claro que nos vamos a someter a lo que diga la ley, no nos vamos a salir de ahí. Entonces, sí aceptamos, ¿sí?, porque entendemos dónde estamos en este momento y cuál es nuestro rol en la paz social de Rufino, acceder a esta mediación,
De hecho, nos vamos a hacer presentes el día 23, pero no implica justamente ir a una mediación y que no sea un dictado de conciliación obligatoria, no implica la obligatoriedad por parte de las partes de cesar con estas medidas, ¿sí? Claramente es eso, la conciliación obligatoria obliga a ambas partes a cesar con las medidas que hayan tomado, ¿sí? Y que hayan generado el conflicto. En este caso, nosotros debíamos restituir y ellos debían prestar servicio. No fue así. Esperamos poder, sí, acordar, poder solucionar esta cuestión de fondo. Nos preocupa mucho lo que pasó ayer en Rufino. Rufino es un pueblo, si bien es una ciudad, tenemos conducta y cultura del pueblo. Somos gente pacífica, gente trabajadora, y entiendo que los disturbios fueron provocados lamentablemente por gente que vino a cortar con la paz de Rufino. Yo en términos personales realmente lo lamento muchísimo. No sé si fui clara. Sí, perfecto. Bien. Ahora llama la atención de, bueno, siempre se dicta la conciliación obligatoria, se vuelve a trabajar, se restituye el servicio, se restituye, en este caso, descuentos o lo que haya sucedido, lo que motivó al conflicto. Es ese lapso de que ustedes salen de la reunión y queda el sindicato con el Ministerio de Trabajo, me parece que es lo que termina siendo un poco río, que cambia la bocha, podemos decir, hacia otro lado. Yo no, realmente respecto de eso, yo no quiero hacerme eco de algunos comentarios que se dicen respecto de la intervención del Ministerio de Trabajo, que para algunos es el Ministerio de los Trabajadores y no el Ministerio de Trabajo. No me voy a hacer eco porque si no estaría tachando de parcial a un funcionario que no debe serlo. Yo lo que veo es que hay una ida y vuelta muy perjudicial a cualquier negociación, cuando lo primero que hay que hacer en una negociación es ser leal con el que negocia. Y yo no puedo entrar a una negociación cuando me están cambiando la bocha a los 5 minutos que... No, pero vinimos a una cosa y me traen a otra. Eso por principio. Creo que hay que tener en cuenta esto. Y yo lo que creo, y esto no lo puedo corroborar, no hay pruebas, yo lo que creo es que el sindicato, en el afán de resolver esto, entró en un camino difícil de volver, y ahora lo que hay que hacer es volver hasta desdiciéndose de lo que firman. Por eso les queríamos entregar eso, porque hubo un momento en la audiencia de ayer donde la secretaria general negó haber firmado lo que firmó. Tuve que agarrar el expediente y mostrarle que en la primera hoja pedía el dictado de la conciliación obligatoria y que estaba firmada por ellos. Entonces, esos son momentos violentos donde hay que confrontar ciertas actitudes, donde yo puedo estar en desacuerdo con alguien y puedo decir que no voy a arreglar. Lo que no puedo hacer es mentir, y menos en una mesa de negociación. Eso me parece que es un tema bastante importante, y en una mesa no se puede llegar a un acuerdo. El otro tema que me parece muy importante, porque en todos estos días, con lo que sucedió ayer, con la violencia que se vio, con la carpa que está, con todo, no lo voy a contar porque ustedes lo han graficado enormemente, profusamente, ha tenido repercusiones más allá de la ciudad. Todos hablan de diálogo. Yo lo que creo es que el diálogo es fructífero. El diálogo tiene que existir, pero el diálogo no supone necesariamente que nos pongamos de acuerdo. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, está la ley que nos marca, ejemplo, el tema de la conciliación obligatoria, el tema del laudo arbitral cuando la conciliación no funciona. Entonces hay remedios. El diálogo en sí mismo es una disposición a charlar ciertos temas.
Si nos ponemos de acuerdo, bien. Y si no nos ponemos de acuerdo, no tiene que usarse la violencia para provocar la solución. Hay otras herramientas. La conciliación obligatoria es una de ellas. Y quería preguntar, si tienen alguna pregunta más respecto de lo que sucedió ayer, porque a mí me parece que nos podemos quedar con lo que sucedió ayer. Sí, es la idea, preguntarte una opinión de, bueno, estar en Rufino. Yo lo que creo es que lo que sucedió ayer, estoy absolutamente convencido, es el signo de los tiempos que vienen. La Argentina está en una crisis enorme. Y si la Argentina está en una crisis enorme, la provincia también está en una crisis, y lógicamente la ciudad. Si no actuamos como debemos, si no tenemos valores que defender, si no usamos los instrumentos legales, vamos a sufrir todas estas presiones durante mucho tiempo, porque lo que se viene es difícil, lo que se viene va a ser complicado, y ya lo hemos visto. Esta forma de actuar es la forma de actuar que se va a tener de acá en más. Y yo lo que creo es que ha llegado el momento de decir basta. ¿Qué quiere decir basta? No es pelearse, es discutir. Es decir, yo tengo mis razones, ustedes tienen las suyas. No usemos la violencia, usemos los instrumentos que tenemos. Pero tengamos cuidado, porque esto es lo que se viene, el signo de los tiempos por venir. A veces hablamos del signo de los tiempos porque creemos que esto es lo que está pasando en la sociedad de hoy. Esto es un campo de prueba de lo que se viene. Y lo que se viene es una gran tarea en la cual todos los que tenemos responsabilidades vamos a tener que actuar firmemente defendiendo ciertos valores, como es la cultura del trabajo, como es la justicia en las relaciones laborales, las obligaciones que todos tenemos que hacer, y sobre todo, vamos a tener que empezar a eliminar las prebendas que tienen un montón de asociaciones profesionales y sindicales, frente a las cuales el Estado, y en este caso el Estado municipal, no tiene herramientas. Eso es una reflexión que quiero hacer y esto no quiere decir que mañana no nos sentemos y podemos acordar, y dentro de una semana o dentro de un mes, pero que tengan, y esto es un mensaje para la ciudad, nosotros no vamos a claudicar con los valores que tenemos. No vinimos acá hace 8 años para dejar nuestros valores en la puerta. No vinimos hace 8 años para ceder ante cualquier presión y ante cualquier hecho que creamos que es injusto. Y voy a significar una cosa, y ayer lo dejamos asentado en el acta, la van a poder leer. Denunciamos el acto discriminatorio que tiene el CITRAN respecto del municipio de Rufino. Yo les pregunto, porque ustedes son periodistas y lo deben saber, ¿cuántas medidas de fuerza hubo del CITRAM en otras localidades que tienen eventuales para lograr la precarización? Ninguna. Pregunten si hoy todas las localidades que atiende el CITRAM de Rufino están sin prestar servicios, o hay algunas que los eventuales están saliendo con las maquinarias a trabajar. Pregunten, además, si la FESTRAM, que tanto dice, algún delegado de ellos en alguna ciudad del departamento de General López no están prestando servicios con el 60% de la planta permanente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no hay una coherencia en las medidas. Lo que hay es tratar de disciplinar a aquellos que no piensan como ellos. Y como nosotros somos los únicos, aparentemente, que estamos enfrentando esta situación, le estoy diciendo, como algunos habrán escuchado ese viejo cuento que dice: cuando vinieron por fulano no dije nada, total no era yo. Cuando vinieron por otros, no, hoy están, pueden estar en cualquier otro lugar
en cualquier otra actividad haciendo exactamente lo mismo. Arturo, yo le quiero hacer dos consultas. Una que es algo que escucho permanentemente que se habla en la calle y por ahí no tenemos herramientas ni respuesta ante eso. Y segundo, ¿qué va a pasar a partir del día viernes? Porque hasta el jueves está esta medida y la conciliación obligatoria es al 23. ¿El viernes va a seguir esa medida de fuerza? Rectifico, la conciliación obligatoria no fue dictada, o sea que la medida de fuerza local va a seguir. Está vigente. Bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se hace un paro y no se pueden sacar las herramientas? ¿Por qué no se pueden sacar las herramientas si el municipio dispusiera 10 personas que las puedan manejar y que puedan trabajar? ¿Por qué no se pueden sacar esas herramientas? Vos me decís por qué o si es legal. Igual. No es lo mismo. Bien. En otras medidas de fuerza que han sido cubiertas por ustedes seguramente, hasta hemos hecho presentaciones judiciales pidiendo amparo y la justicia nos ha dado la razón para sacar las maquinarias y poder trabajar si hubiera personal. Esa orden fue absolutamente no cumplida por el sindicato que bloqueaba las salidas y hemos pedido intervención a la justicia en esas oportunidades y nunca la justicia movilizó a ningún estamento de seguridad de la provincia o de la ciudad para liberar eso. Entonces, ir a la justicia nos parecía que no debía ser cuando estábamos inmersos en un proceso de conciliación obligatoria. Si acordamos ir a la conciliación obligatoria, no vamos a ir a la justicia. Lo cual ahora es extraño porque han pedido la conciliación, nosotros la hemos aceptado, pero resulta ser que ahora el sindicato dice no, pero no, lo que pedimos no era. Y esto, yo sé, hoy va a haber una conferencia de prensa, van a decir que yo miento, van a decir que estamos falseando la verdad, que en realidad no habíamos acordado eso. Yo lo que digo, me remito a lo que presentó el sindicato. Dictado de conciliación obligatoria en los términos de la ley. Nosotros, y el acta dice, nosotros nos presentamos para aceptar el dictado y le pedimos al ministerio que dictara la conciliación obligatoria. Si todos cumplían con sus obligaciones, y en este caso el ministerio, hoy tendría que haber conciliación obligatoria y muy posiblemente si lo hubieran dictado en la audiencia de ayer, lo de ayer no hubiera pasado. Porque en esa audiencia el ministerio, con decir, señores, hay conciliación obligatoria, lo de ayer no hubiera sucedido. ¿Qué dice el ministerio ante la presentación de las hojas no sabemos. Donde se firmó? ¿Qué respuesta les dieron? No lo sabemos. No lo sabemos. Se dictó un cuarto intermedio hasta el martes que viene. Arturo, ¿por qué no se llegó a un acuerdo el jueves pasado cuando se hizo la reunión en la nochecita? Porque todas las fórmulas de acuerdo que se propusieron de un lado y del otro no satisfacían. Y eso en un diálogo puede pasar. Totalmente, sí, sí. El sostenimiento de... Vamos a ser claros, nosotros creemos que legalmente no podemos acordar como municipio el pago de asignaciones familiares. Es un resorte del gobernador. Y seguimos creyéndolo. No solo porque lo creemos, sino porque hay una ley que tiene más de 35 años que lo dice. Ahora, yo me pregunto, la provincia debe tener más o menos unos 300.000 empleados públicos que tienen las mismas, así, empleados públicos, médicos, docentes, policías que tienen las mismas asignaciones familiares. Yo no veo ningún gremio estatal provincial haciendo un paro por este tema, y yo lo que creo es que hay que ir a reclamar. Ojo, entiendo la justicia del reclamo, De hecho, creo que es justo, lo acompaña. de
De hecho, el primer paro, si ustedes se acuerdan, de 24 horas, nosotros no tomamos ninguna medida porque es una cuestión de respaldo y nos parece que tienen que aumentarse las asignaciones familiares. Ahora, las asignaciones familiares las fija el Poder Ejecutivo Provincial, no los municipios. Entonces, desde ese punto de vista, yo no puedo solucionar un tema que me vienen a plantear y además de eso, tengo paro por algo que no puedo solucionar. Por más que digan, no, pero ustedes podrían pagar. Pagar como una liberalidad, pagar por pagar. Porque el día de mañana el gobernador dice 5 pesos más o 5 pesos menos y nosotros quedamos absolutamente fuera de norma. Eso es lo que quiero decir. Si esto no, contestando un poco a tu pregunta, esto me parece que es lo que no se entiende. Yo no tengo problema en que vos me hagas un paro por un reclamo salarial, que los trabajadores hagan un reclamo por ropa de trabajo, que hagan un reclamo por condiciones laborales deficientes, y no va a haber descuento porque hay algo que nosotros podemos, que estamos haciendo mal, o si no estamos haciendo mal, podemos resolver. Ahora, esto no lo podemos resolver. De hecho, han bajado el reclamo del IAPOS porque por instrucciones del gobernador se formó una mesa de trabajo en el IAPOS. Esa es la perfecta demostración de que los temas que se abordaban en el paro de FESTRAM eran provinciales. ¿Cómo se destraba lo del IAPOS? Por una orden del gobernador que dice, formen una mesa de trabajo para solucionar el problema. Si mañana el gobernador dice, las asignaciones suben X%, esto se termina. ¿Y de qué voluntad municipal dependía esto? De ninguna. Entonces, este es el verdadero embrollo de la situación y el que no se puede destrabar. Por eso, vuelvo a decir, están las normas de conciliación obligatoria que me parecen adecuadas para resolver este problema. ¿Tiene injerencia este año como electoral la problemática que se está viviendo? Y por otra parte, la tan ansiada autonomía municipal podría llevar algún tipo de soluciones en el futuro? Son dos temas. Lo del año electoral y político lo trajiste vos, por algo lo trajiste. Yo agrego a lo que vos mencionás que la municipalidad de Rufino es la única intendencia de toda la provincia que tiene un signo de Juntos por el Cambio. Son datos. Ustedes unan los datos y hagan las conclusiones. Y segundo, la autonomía municipal, como existe, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, sería muy interesante y muy importante. Casualmente, la FESTRAM está en contra de la autonomía municipal, porque dice que eso le rebaja el poder de negociación a los sindicatos. Yo lo que creo es que la lucha por la autonomía municipal es una lucha que se viene. Vamos a tener que estar todos los ciudadanos de la provincia interesados en eso, y no vamos a tener que ceder a las presiones corporativas, por ejemplo, de la FESTRAM, que si la autonomía se dicta, hay un montón de prerrogativas que tiene, como por ejemplo negociar la paritaria en forma única, se le caerían. Entonces, tengamos en cuenta lo que viene, tengamos en cuenta los signos del tiempo que se avecina, porque si no nos vamos a equivocar. No miremos solamente lo que pasa hoy, miremos esto de hoy con perspectiva de mañana. Los cambios que se avecinan, los cambios que la Argentina, la provincia y la ciudad tienen que hacer, son aquellos cambios que son ineludibles y en los cuales nos va el futuro. Y hay un montón de sectores y grupos que están enquistados en algunos lugares que tienen privilegios y prebendas que no van a querer entregar. Y yo voy a decir uno solo.
Y ustedes se deben acordar cómo se inició este conflicto. Este conflicto se inicia un domingo a la noche cuando en una en una convocada asamblea de trabajadores, por 10 votos en el corralón, los recolectores de residuos deciden parar por el descuento. En esa asamblea había 10 concurrentes. De los 10, 6 eran trabajadores y 4 eran dirigentes. Los dirigentes ya sabían que había descuento, porque se los habíamos anunciado. Ahora, los que votaron a favor como dirigentes no sufren descuentos. Solamente los descuentos los sufren los trabajadores. Porque la ley de asociaciones profesionales, que está vigente, y ustedes piensen si hay que cambiarla o no, implica que esas medidas no alcanzan a los trabajadores asociados a los sindicatos que corresponden. Esas son las prebendas que hay que empezar a revisar. No digo que están bien, no digo que están mal, pero sentémonos a revisarlas. Porque la Argentina que viene, el mundo que ya existe y al cual no nos estamos subiendo, no está hecho ni con privilegios ni con prebendas. Está hecha con conocimiento, con trabajo y con capacidad. El mérito existe. El mérito es lo que nos va a hacer progresar. Eso me parece que es el mensaje que esto nos tiene que dejar para los tiempos que vienen. Quiero preguntarte por último de mi parte qué se puede decir de la denuncia que realizó el intendente o la municipalidad ayer con respecto a lo que... No he intervenido en eso, sé que se hizo la denuncia, sé también, y me alegro, que ayer mismo la Fiscalía ha tomado algunas medidas. Hubo interrogatorio de testigos, hubo citación de personas. También sé que anoche a última hora la Fiscalía tomó una decisión de proteger la entrada y la salida de la administración municipal para prevenir la posible existencia de incidentes, y me parece que ha tomado cartas en el asunto y me parece que va por el buen camino. Y la última de mi parte, ¿los empleados municipales están todos de paro o hay algunos que están trabajando? Yo, desde un principio, la Municipalidad de Rufino tiene 376 empleados de planta permanente y 7 eventuales. El descuento lo sufrieron 183 trabajadores. Eso implica que 193 fueron a trabajar. Y de los 183 trabajadores que sufrieron descuento, 20 eran miembros de la comisión directiva. Esos son los números. Si hubiéramos ayer conciliado obligatoriamente, esa era la cantidad de trabajadores que iban a recibir el reintegro de esos 2 días. Lo tenemos medido porque antes de ir a la conciliación obligatoria, teníamos preparado ya el listado de trabajadores, porque nosotros íbamos a una conciliación obligatoria. Teníamos preparado el listado de trabajadores para hacer hoy la transferencia de los salarios que se habían descontado. Y porque el jueves ya habíamos restituido las sumas. Claro, la suma de los trabajadores de la comisión fue el día 9 de mayo, se le había pagado a los miembros de comisión directiva del sitio. Y ahora sin llegar a un acuerdo. No, pero eso es legal. Nosotros cumplimos con la ley. Y porque era una muestra también, si entendíamos que estábamos en el marco de una negociación. Y además era cumplir con la ley, y la ley dice eso. Después podemos discutir si las leyes se cumplen. Después hay lugares donde hay que discutirlas. Y no se discuten en las calles. Las leyes no se discuten en las calles. No se discuten en las calles, no se discuten con piedras, ni con una, ni con 14 toneladas. Las leyes se discuten en los consejos deliberantes, en el Senado y en el Congreso de la Nación,
y en las legislaturas provinciales, no en las calles, y menos con violencia. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.